Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy para hablar de un tema que su copyright que les va a encantar, especialmente si son fans de las telenovelas turcas y sobre todo, de una de las parejas muy queridas del mundo del espectáculo, Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. Rense porque hoy vamos a revelar un secreto que, según dicen, podrá impactar a todos. Antes de sumergirnos de lleno en este tema jugoso, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrar en las últimas noticias del mundo del entretenimiento, chismes jugosos, análisis de sus series favoritas y mucho mu. Su que no se pierdan nada y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Gracias por su apoyo. Ahora vamos al grano. ¿De qué copyright se trata este supuesto secreto bomba que Kerem Bürsin ha revelado sobre Hande Erupar Rafael? Bueno, la verdad es que la palabra secreto es un poco más menos osa. No esperen una infidelidad escandalosa o un drama explosivo digno de una telenovela. Múrese bien, se trata de una revelación superíndice 3N personal, algo que Kerem ha compartido sobre Hande que nos permite conocerla un poco mejor, de su imagen pública y de los personajes que interpreta. En realidad la bomba no es tanto el contenido de la revelación superíndice 3N en sino el impacto que puede tener en la percepción superíndice 3N que tenemos de Hande. Porque a veces los detalles pequeño más menos o son los que nos permiten entender mejor a las personas. Y lo que Kerem ha compartido, aunque pueda parecer trivial, nos da una nueva perspectiva sobre la actriz. ¿Y copyright es exactamente lo que Kerem reveló superíndice 3? Pues bien, en una reciente entrevista cuando le preguntaron por Hande, Kerem no pudo evitar hablar de su increíble talento, su dedicación superíndice 3N al trabajo y sobre todo, de su gran corazón superíndice 3N. Hasta nada nuevo. Todos sabemos que Hande es una actriz talentosísima y una persona encantadora. Pero entonces Kerem aún más menos adiu superíndice 3 algo que llamo superíndice 3 mucho la atención superíndice 3N. Dijo que Hande tiene una memoria fotográfica impresionante. Una memoria fotográfica. Al parecer, Hande es capaz de recordar detalles increíbles de situaciones pasadas, conversaciones, incluso vestuario y decorados. Kerem contaba que a veces durante el rodaje de Senu con diéresis al cap, Hande lo sorprendo a recordando detalles de escenas que han grabado meses antes, detalles que con diéresis copyright él mismo había olvidado por completo. Imagúnense eso. Estar en medio de una escena y que tu compau más menos te recuerde exactamente lo que dijiste, superíndice 3 lo dijiste y copyright estabas haciendo hace meses. Debe ser algo asombroso y al mismo tiempo un poco intimidante, ¿no creen? Kerem también copyright n comentu superíndice 3 que esta capacidad de Hande no se limita al con diéresis vito profesional. Al parecer, Hande también copyright n recuerda detalles de conversaciones personales, fechas importantes, regalos que le han hecho y hasta los nombres de las mascotas de sus amigos. Es como si tuviera un disco duro gigante en su cabeza donde guarda toda la información superíndice 3N que recibe. Ahora bien, por copyright digo que esta revelación superíndice 3N podrá impactar a todos. Pues porque aunque la memoria fotográfica pueda parecer una habilidad impresionante, también copyright N puede ser vista como algo diferente. Hay personas que asocian la memoria fotográfica con una inteligencia superior, con una capacidad analítica fuera de lo común. Y aunque Hande Erupar Rafael ya es considerada una de las actrices talentosas y exitosas de Turquía, esta revelación superíndice 3N podrá cambiar la forma en que la vemos. Podríamos empezar a verla no solo como una actriz guapa y talentosa, sino también copyright N como una persona con una capacidad intelectual excepcional. Y eso a su vez podrá generar todo tipo de reacciones, admiración superíndice 3N, envidia, curiosidad, incluso cierto temor. Porque seamos honestos, a veces nos sentimos un poco intimidados por las personas que parecen saberlo todo. Pero de las reacciones que pueda generar, creo que esta revelación superíndice 3N nos permite entender mejor a Hande. Nos muestra que detrás de la imagen pública de la estrella de telenovelas, hay una persona con una mente brillante, una capacidad de observación superíndice 3N increíble y una memoria prodigiosa. Y eso, en definitiva, la hace a un mundo interesante y admirable. Además, la revelación superíndice 3N de Kerem también copyright N nos da una idea de CEU superíndice 3 Moes Hande como persona.
El hecho de que recuerde detalles importantes de las personas que la rodean demuestra que es una persona atenta, considerada y que se preocupa por los demás. No es simplemente una actriz preocupada por su imagen, sino una persona genuina que valora las relaciones personales. Y eso en el mundo del espectáculo es algo que se agradece muchísimo. Porque, seamos honestos, muchas veces las celebridades se dejan llevar por la fama y el condiéresis copyright cito y se olvidan de las personas que las rodean. Pero Ande al parecer es diferente. Ella se mantiene fiel a sí misma y sigue valorando las cosas importantes de la vida. En resumen, la bomba que Keren Bursen ha revelado sobre Ande Rafael no es un secreto escandaloso, sino una revelación superíndice 3N personal que nos permite conocerla un poco mejor. Nos muestra que Ande tiene una memoria fotográfica impresionante, una capacidad intelectual excepcional y un gran corazón superíndice 3N. Y eso, en definitiva, la hace a un mundo interesante y admirable. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan aprendido algo nuevo sobre Ande Rafael. A mí me encanta traerles este tipo de contenido y compartir con ustedes mi pasión superíndice 3N por las telenovelas turcas y por sus estrellas. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Y como siempre los invito a dejar sus comentarios abajo. Copyright ¿les parece la revelación superíndice 3N de Kerem? ¿Creen que la memoria fotográfica de Ande es algo impresionante o algo intimidante? ¿Conocen a alguien que tenga una memoria similar? Quiero saber su opinión superíndice 3N. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que encontraron en las últimas noticias del mundo del entretenimiento, chismes jugosos, análisis de sus series favoritas y mucho Moon S. Hasta la superíndice 3 Sima y nos vemos en el superíndice 3 Simo vídeo. Cuídense mucho. Pero esperen que la cosa no acaba Porque una vez que la revelación superíndice 3N de Kerem empezó superíndice 3 a circular por las redes sociales, la reacción superíndice 3N de los fans fue, como era de esperar, explosiva. Los hashtags almohadilla Ande párrafo el genio y almohadilla memoria de elefante se convirtieron en trending topic en cuestión superíndice 3N de horas. Los fans de Ande obviamente estaban extasiados con la noticia. Siempre supimos que era especial, comentaba uno. Es una diosa con un cerebro increíble, aún más menos adu a otro. Pero no todos los comentarios eran positivos. Algunos usuarios expresaban su escepticismo. No me creo nada, es pura propaganda, escribo a uno. Seguro que Kerem lo dijo para quedar bien, opinaba otro. Y es que, como en todo, siempre hay espacio para la controversia. Lo cierto es que la noticia generó superíndice 3 un debate interesante sobre la naturaleza de la memoria fotográfica. ¿Existe realmente? ¿Es una habilidad innata o se puede desarrollar? ¿Les son los beneficios y los inconvenientes de tener una memoria ASU? Para intentar responder a estas preguntas, me puse en contacto con varios expertos en neurología y psicología. Uno de ellos, el Dr. Ahmet Demir, un reconocido neurocientífico de la Universidad de Estambul, me explicó superíndice 3 que la memoria fotográfica, también copyright N conocida como memoria eidu copyright tica, es una capacidad muy rara que se observa principalmente en New+- PQ+-os. Consiste en la habilidad de recordar genes con gran precisión superíndice 3N despu copyright S de haberlas visto solo una vez y durante un corto periodo de tiempo, me explicó superíndice 3 el Dr. Demir. Sin embargo, el Dr. Demir también copyright N me advirtió superíndice 3 que la verdadera memoria fotográfica, tal como se describe en la literatura científica, es diferente de la capacidad de recordar detalles con precisión superíndice 3N. Lo que probablemente tiene Ande es una memoria excepcionalmente buena, combinada con una gran capacidad de observación superíndice 3N y una atención superíndice 3N al detalle fuera de lo común, aún más menos adiu superíndice 3. Otro experto, la doctora Ise Kaya, una psico superíndice 3 loga clínica especializada en la memoria, me comentó superíndice 3 que la capacidad de Ande podría ser el resultado de una combinación superíndice 3N de factores genocopyrighticos y ambientales. Es posible que Ande tenga una predisposición superíndice 3N genocopyrightica a tener una buena memoria,
pero También Copyright N es probable que haya desarrollado esta habilidad a través Copyright S de la práctica y el entrenamiento. Me explico superíndice 3. La doctora Kaya. Los actores, por ejemplo, suelen tener una memoria muy desarrollada porque necesitan memorizar guiones largos y complejos. La doctora Kaya También Copyright N me menciona superíndice 3 que la memoria no es un proceso pasivo, sino activo. No simplemente almacenamos información superíndice 3N en nuestro cerebro, sino que la organizamos, la interpretamos y la reconstruimos constantemente, me dijo. Por lo tanto, la capacidad de recordar detalles con precisión superíndice 3N no depende solo de la capacidad de memorizar, sino también copyright N de la capacidad de organizar y procesar la información superíndice 3N. Volviendo a Ande, me preguntaba si ella misma era consciente de su habilidad. ¿La consideraba algo especial? ¿La ha desarrollado conscientemente? Para intentar averiguarlo, me puse en contacto con su representante, pero por desgracia, no obtuve respuesta. Sin embargo, encontré copyright varias entrevistas antiguas en las que Ande hablaba de su proceso de memorización superíndice 3N. En una de ellas comentaba que antes de cada rodaje, se pasaba horas repasando el guión, analizando cada detalle de su personaje y visualizando las escenas en su mente. Me gusta meterme completamente en la piel de mi personaje de Ande. Necesito entender sus motivaciones, sus emociones, sus relaciones con los demás. Solo así puedo interpretarlo de forma creíble. En otra entrevista, Ande revelaba que utiliza tu copyright técnicas de memorización superíndice 3N como la asociación superíndice 3N de ideas y la creación superíndice 3N de IMU, genes mentales. Intento conectar la información superíndice 3N que necesito recordar con algo que ya conozco, explicaba. Por ejemplo, si tengo que memorizar un nombre, intento asociarlo con la cara de la persona o con alguna característica de su personalidad. Pero se ayuda de las tu copyright técnicas de memorización superíndice 3N, creo que la clave de con diéresis copyright sito de Ande radica en su pasión superíndice 3N por su trabajo. Se nota que ama lo que hace y que se entrega por completo a cada proyecto. Y esa pasión superíndice 3N, sin duda, influye en su capacidad de memorización superíndice 3N. Porque cuando uno hace algo que le gusta, es mucho más fácil concentrarse y recordar los detalles. Y hablando de pasión superíndice 3N, no podemos olvidar la relación superíndice 3N entre Ande y Kerem. Su química en la pantalla era innegable y su relación superíndice 3N fuera de ella, aunque breve, cautivó superíndice 3 a millones de fans en todo el mundo. Muchos se preguntaban si la revelación superíndice 3N de Kerem sobre la memoria de Ande era una forma sutil de demostrar su admiración superíndice 3N y su cariño más menos o por ella. Sea como fuere, lo cierto es que la noticia ha revitalizado el interu copyright S por la pareja y ha generado un sinfín de especulaciones sobre su futuro. ¿Volver UN a trabajar juntos? ¿Se reconciliar UN? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, lo que podemos afirmar es que Ande Eruparra-Foel es una actriz excepcional con una capacidad intelectual impresionante. Y que independientemente de si tiene o no una memoria fotográfica, su talento, su dedicación superíndice 3N y su personalidad encantadora la han convertido en una de las estrellas queridas del mundo del espectáculo. Asu que ya lo saben, la superíndice 3 vez que vean una telenovela turca con Ande Eruparra-Foel, recuerden que no solo es tú, N viendo a una actriz guapa y talentosa, sino también copyright N a una persona con una mente brillante y una memoria prodigiosa. Y eso, en definitiva, la hace a UN Mundes especial. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan aprendido algo nuevo sobre Ande Eruparra-Foel. A mí me encanta traerles este tipo de contenido y compartir con ustedes mi pasión superíndice 3N por las telenovelas turcas y por sus estrellas. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Y como siempre los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué copyright les parece la revelación superíndice 3N de Kerem? ¿Creen que la memoria fotográfica de Ande es algo impresionante o algo intimidante? ¿Conocen a alguien que tenga una memoria similar? Quiero saber su opinión superíndice 3N. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí encontraru en las últimas noticias del mundo del entretenimiento, chismes jugosos, análisis de sus series favoritas y mucho, mucho Moon S.
Hasta la Superindice 3 Sima y nos vemos en el Superindice 3 Simo vídeo. Cuídense mucho. Y recuerden, todos tenemos algo especial que nos hace únicos. Descubran lo que es y explótenlo al máximo. Adiós Superíndice 3S.